Hola, buenas noches. Bienvenidos, gracias por conectarse. Bueno, el día de hoy vamos a ver segunda de Samuel 16 y te pido que me acompañes a orar para iniciar. Señor Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de escucharte, de considerar tu palabra, Señor, y te ruego, Padre, que pueda ser de bendición para todos nosotros estas palabras que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ver en este capítulo cómo Absalón, hijo de David, se levanta en contra de su padre. Absalón técnicamente va a ser rey, pero decide no esperar. Él quiere ser rey ya. Entonces se levanta contra David y David, en una actitud de paz, abandona Jerusalén porque no quiere que la ciudad que él ama se convierta en el terreno de batalla. Así que se va con todo su séquito y Absalón, bueno, pues está acá queriendo hacer guerra con su gran ejército y muchos seguidores. Vamos a leer el versículo 1. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. David está huyendo y de repente aparece Siba. Siba es criado de Mefiboset. Y de repente llega con todo este cargamento. Vamos a leer en 2 de Samuel 9:9. De dónde es Mefiboset, Siba. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Lo lógico, o lo que se acostumbraba, era que el rey, que empezaba su reino, eliminara a todos los descendientes del rey anterior, cuando había un cambio de dinastía. Pero David más bien buscó a quien ayudar, en este caso, nieto de Saúl, a Mefiboset. Y le dice a Siba: tú encárgate de que él tenga bien sus tierras, que produzcan, pero él va a estar aquí conmigo, porque aquí dice, ¿verdad?, que comerá todos los días en su mesa. Vemos que lleva Siba este gran cargamento para David, porque seguramente sabe que David va con gente, con sus esposas, con todo un séquito, ¿verdad? Y pues todos van a tener que comer en algún punto. Entonces dice 2 de Samuel 16, vamos a regresar allá, versículo 2. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. La huida no puede ser fácil, no pueden llevar muchas cosas, básicamente lo que traen puesto. Entonces, esta provisión podemos considerar una gracia, porque estás huyendo y de pronto te viene lo necesario para aguantar la huida. Versículo 3. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Según Siba, esto es lo que dijo Mefiboset: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Entonces, aquí vemos, bueno, que era siervo de Saúl, porque le dice el hijo de tu señor, el nieto de tu señor. Pero ¿qué hace David? Pregunta primero por Mefiboset. A David no le impacta la cantidad de cosas que trae Siba para él, sino la ausencia de Mefiboset. Entonces le contesta, ¿no? Pues él dice que hoy va a recobrar su reino. Y bueno, pues piensa él en ese momento que Mefiboset tiene en su mente una de dos: que Absalón, derrotando a David, le va a devolver el trono, o que entre David y Absalón se maten y entonces él
ascienda al trono, porque es de la dinastía anterior. Versículo 4. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Evidentemente para David esto es nefasto, ¿no? Esto de escuchar lo que está pensando Mefiboset, pues ya lo oye muy mal. De entrada hay una traición, su hijo lo está traicionando y ahora quien David había buscado para hacer misericordia, también ahora lo está traicionando, para ver si recupera el trono. Y Siba, pues en realidad está mintiendo. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 17. Entonces, ya leímos el versículo 4, perdón, en el capítulo 19, más adelante vamos a ver cómo Mefiboset en realidad estaba alistando todas esas cosas para ir con David, ir y buscarlo. Pero pues Mefiboset no puede caminar, él está lisiado y le pide a Siba, móntame en un burro. Pero ¿qué hizo Siba? Lo dejó ahí, lo dejó porque pues no puede caminar, no se puede subir él solo al burro, y Siba tomó los burros y llegó directamente con David. Obviamente pues es un plan malvado para decirle a David, mira, yo sí soy fiel a ti y Mefiboset no. Por eso yo te traje todo esto, pero Mefiboset se quedó allá y quiere recuperar el reino. Entonces, ¿qué dice David? Pues, le creo, estoy oyendo esto tan terrible, tan feo, y le dice, te voy a dar a ti todas las propiedades, todas las riquezas, todas las tierras, ahora son para ti. Entonces ya Siba se siente ahí muy ganón, pero pues lo doloroso de esta situación es que Siba está obteniendo cosas de David, pero no está obteniendo a David, no tiene su amistad, no tiene su lealtad. Al final esto va a salir a la luz, más adelante lo vamos a ver, porque Mefiboset va a hallar gracia con David, y David va a dividir todas estas riquezas entre Siba y Mefiboset, porque él es justo y no quiere quitarle pues lo que ya le había dado a Siba, no se lo quiere quitar por completo, y le dice, pues lo dividimos, pero Mefiboset le va a responder, no, que se lo quede todo él, yo estoy mejor porque yo estoy aquí contigo. Entonces Siba consiguió cosas de David, pero no a David, y a veces podríamos nosotros ser así, porque queremos cosas del rey, queremos cosas de Dios y hacemos cosas para Dios y tratamos de impactarlo para obtener cosas de él, pero al hacer eso tenemos cosas de él, pero no a él. Y qué mayor cosa es tener el afecto del Dios verdadero. Así es que nunca nos pase esto. Siba vio una oportunidad aquí, pudo haber servido al rey, pero en realidad se sirvió a sí mismo. Pudo haber hecho misericordia con Mefiboset, pero decidió servirse a sí mismo, agarrar ventaja. Por otro lado, David le creyó a Siba, y fue un error, porque Siba estaba mintiendo. David pudo haber sido benigno en ese punto. Como cuando alguien viene y te cuenta que hizo algo, que dijo algo, y qué pasa. Rápido en mi corazón dejo que haya enojo, que haya amargura, le creo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que el amor cubre multitud de faltas. Benignidad es fruto del Espíritu. Así que no des por hecho que alguien es culpable sin saber bien cómo está todo, porque una vez que la idea está en tu corazón, es difícil de extirparlo, es difícil quitar el prejuicio. Entonces seamos sabios al escuchar. Sabios. Versículo 5 y 6. Dice ahí el subtítulo, Simei maldice a David. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Tal vez eran piedras chiquitas, tal vez no eran tan gigantes como para matarlo, pero aquí está despreciando a David, le está aventando esto
para decirle cosas, para gritarle, para maldecirlo. Y vemos que aquí la guardia, los hombres, se están poniendo de barrera para protegerlo y para que no le lleguen las piedras a David. 7 y 8. Vete de aquí, y seguía gritando. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Guau, aquí este Simei está lleno de amargura, ¿verdad? Vemos tan falto de verdad, le grita cosas que no fueron así. David no mató a Saúl, no mató a sus hijos. De hecho, si alguien tiene la sangre de la casa de Saúl, es Saúl mismo. Él trajo ruina a su propia casa al rechazar la voluntad de Dios, al rechazar el consejo de Dios. Desde Primera de Samuel lo vimos. Si David fuera de verdad un asesino o sanguinario, Simei no existiría, porque aquí vemos que era del clan de Saúl. Lo hubieran exterminado. Ya no estaría ahí. Y de entrada, gritarle así a alguien que de verdad es un asesino, pues no es muy buena idea, ¿verdad? Porque si fuera verdad en ese momento, ¿qué pasa? Te corta la cabeza. Pero bueno, solo vemos cómo sale su amargura. Así que al ver a David, lo maldice. Versículo 9. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. Abisai es un hombre de guerra. Lo vimos antes en otro pasaje cuando con su hermano venga la muerte de Asael, otro hermano. Seguramente lo podía hacer porque era fuerte y porque estaba acostumbrado a estar en la guerra. Entonces está escuchando a Simei que está maldiciendo a David y claro que se enoja. Usai, ¿sí se llama Usai? Ah, no, Abisai. Abisai es este hombre de guerra. Él es el mismo que en Primera de Samuel 26 le dice a David, dame chance, aquí hay una lanza. Estoy viendo aquí a Saúl dormido y de una lo puedo atravesar. Ni siquiera necesito 2 golpes. Yo lo puedo acabar. Y en ese momento David que le dice, no, no lo hagas. Así que Abisai es alguien de temer, ¿no? Igual aquí David le está diciendo que no. Versículo 10. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Fíjense, aquí David no se refiere a que Dios lo esté maldiciendo, que lo esté mandando a que lo maldiga, sino digámoslo así, si Dios quisiera callarlo, a este Simei, Dios tiene cómo hacerlo. Si Dios quisiera que se le cayera la cabeza ahí, Dios sabe cómo hacerlo. Y si Dios no lo ha hecho, déjalo. David está confiando completamente en Dios. Si Dios permite esas palabras, ¿por qué yo le voy a decir algo? Versículo 11 y 12. Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Sí, entonces estamos viendo aquí cómo lo que está gritando Simei es falso. David no exterminó la casa de Saúl, no es un hombre por el cual la ruina llegó a la casa de Saúl. Sin embargo, David sí actuó así con el esposo de Betsabé, como nos podemos acordar. Sí fue perverso en ese momento, tanto así que envió a Urías con su carta de sentencia en la mano. Entonces David aquí escucha la voz de Dios en lo que Simei está hablando. Y esa actitud de humildad
le hace hallar refugio en Dios. No se autojustifica y no quiere ejercer venganza. Versículo 13. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. Qué cansado, ¿verdad? Debió ser este tramo para andar. Vamos a leer Proverbios 16. En el versículo 32, ¿y qué dice aquí? Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Cualquier persona puede reaccionar mal en su carne, pero qué mejor reaccionar a través del Espíritu Santo, a través de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí David somete su reacción a Dios y confía en que Dios tomará control de la situación. Vamos a regresar de nuevo a 2 de Samuel 16, versículo 14 estamos. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Hay un descanso que solo Dios puede darte. David descansó porque él estaba consciente de su pecado, pero también estaba consciente de la misericordia y la gracia de Dios. Así que cuando yo peco, recuerdo que Jesús pagó por mis pecados. Confía en el perdón de Dios, por muy fuerte o por muy horrible que haya sido tu pecado, con la sangre de Cristo puede quedar limpio ese pecado. Cuando peco me humillo y reconozco que necesito el perdón de Dios, y ningún pecado rebasa el poder de la sangre de Cristo. ¿Sí? Cualquier pecado, porque Dios es así de amoroso y bueno. Bueno, entonces hasta aquí vemos 3 personajes: Siba, Simei y David. Siba, que parece dócil, pero en realidad no lo es un manipulador. Y bueno, pues que Dios nos guarde de ser así con nuestras relaciones interpersonales. Debemos de ser honestos, no hacer una cosa para hacer pensar otra, ¿no? Este fue el manipulador. Simei está amargado y es un acusador. Guardémonos de ser el acusador. Contén tu lengua cuando hables, que sea con misericordia y con amor. Y finalmente David, aquí reconoce que Dios tiene el control, aunque todo parezca descontrolado. Confía en Dios a pesar de que parece que todo está en contra suya, al punto de quedarse callado. Va ahí en el camino callado. Entonces, excelente ejemplo el de cómo actúa David. Vamos ya al final del capítulo. Dice versículo 15. Versículo 15. Aitofel aconseja a Absalón, así dice el subtítulo. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Aitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. «¡Vive el rey!», exclamó. «¡Vive el rey!». Bueno, en el versículo 15 que dice, Aitofel era un consejero de David, pero aquí se voltea contra él y va con Absalón. En el 16 leemos: Husai es un amigo de David, y aquí es un tipo espía que se va a la corte de Absalón. Y entonces vemos que este hombre le dice: «¡Vive el rey!». Husai dice: «¡Vive el rey!». Y fíjense cómo se sorprende Absalón y dice: «¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? ¿Por qué ya no estás más con él?». Y le contesta: «Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel». Así respondió Husai. Entonces, miren, probablemente contesta esto, pero pensando realmente en David. ¿Sí? Dice: «Vive el rey», pero pensando en David. Estoy aquí porque estoy con el hombre que fue escogido por el Señor, pensando en David. Versículo 19. «De todos modos,
¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Mas no así le dice tu siervo, ¿verdad? Simplemente le hace ver, así como servía a Dios con David, puedo seguir sirviendo a Dios, pero ahora delante de ti. Versículo 20. Después Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? 21. Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Aitofel, porque él las dejó aquí para cuidar el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo intimidad con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Aitofel tal como si lo hubiera hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Hay una razón política aquí, ¿por qué es que le da este tipo de consejo? Porque en ese tiempo, suena muy feo, pero en ese tiempo las mujeres eran propiedad de un varón. Entonces, estas concubinas eran mujeres que dependían de David, que vivían con David, y entonces al tomarlas, Absalón de manera pública está humillando a su padre, está humillando a David. En 2 de Samuel 3:7 ya también lo habíamos leído, que pasó algo similar. Y entonces también vemos que este consejo de Aitofel es una estrategia para marcar una línea de que ya no haya reconciliación, que ya no haya vuelta atrás entre Absalón y David. Son consejos muy malos, muy malos. Absalón debía pensar que no puede establecer su reino a través de un acto inmoral, deshonrando a Dios. Pero vemos que Absalón es un impío. Vemos todas sus obras y cómo se ha venido manejando. Entonces se rebela contra Dios, contra su padre, y aún está pecando en contra de estas mujeres. Pero bueno, pues tristemente aquí simplemente se está cumpliendo la palabra de Dios, lo que él había dicho, lo que él había prometido, y esto lo leemos unos capítulos atrás, en el capítulo 12, igual 2 de Samuel 12, versículo 11 y 12, cuando Dios le dice, por lo que has hecho, a David le dice esto, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Es bastante triste, pero bueno, pues aquí vemos las consecuencias de lo que había hecho David. Pero bueno, pues nos quedamos con esto sobre todo, cómo David en esta escena, en este momento, está confiando por completo en Dios, en que Él tiene el control, y sabe que a pesar de lo que está viendo, Dios está con él, y bueno, pues él confía todo el tiempo en el Señor. Vamos a orar para terminar. Dios, te agradezco el que nos puedas haber enseñado este capítulo el día de hoy, Señor. Nos llevamos enseñanza en el corazón y te agradecemos, Padre, porque a pesar de que nosotros no somos buenos, tú sí eres bueno, Señor, y siempre nos perdonas, nos das paz y por sobre todas las cosas tú nos amas. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.